redes sociales, o allá también no está Google, no tiene, no, al paso que vamos, imagínese usted, van a prohibir aquí que opere las redes. Doctor, ¿cuál es la perspectiva histórica, política de esta propuesta de Ricardo Monreal? Bueno, como hemos platicado en otras ocasiones, va a depender de cómo se haga, de qué plantee exactamente esta regulación. Yo sí estoy de acuerdo en que no son las redes y los dueños de las redes las que tienen que definir, como lo hicieron recientemente en Estados Unidos, qué debe pasar y qué no debe pasar en sus respectivas plataformas. Yo creo que ahí puede haber criterios muy sesgados, criterios muy protectores de intereses particulares, y en ese sentido estoy de acuerdo que se tiene que regular, pero no se puede hacer con criterios sesgados, con criterios arbitrarios también por parte del gobierno, sino que en principio, hablábamos también la última vez de que pues no se podría regresar a los tiempos en los que Gobernación censuraba y decía qué se podía oír y qué no se podía oír, y sancionaba a los medios eventualmente, o les exigía que hubiera una censura de los programas o de los conductores que desde su perspectiva se pasaran de la raya en la crítica al gobierno, o que invitaran a personajes indeseables para el gobierno, opositores, críticos, etcétera. Bueno, aquí lo que esperaríamos es que esa arbitrariedad quedara fuera, precisamente en la normatividad que surgiera del Congreso. Es decir, no es lo mismo simplemente tener un criterio arbitrario o una posibilidad arbitraria en gobernación para, sin ninguna normatividad, decir qué se vale y qué no se vale, o a quién se sanciona y a quién no se sanciona y por cuáles razones. Si hay una normatividad que surge del Congreso, en principio tendría que ser precisamente establecer los criterios específicos de qué se vale y qué no se vale, y de cuándo tendría que operar algún tipo de, pues, no sanción, o no necesariamente sanción, pero sí decir, esto hay que quitarlo, esto hay que ponerle un aviso que está mal, que hay mentira por medio, que hay información falsa, o que hay información no corroborada, etcétera. No a partir del criterio de uno de los actores, que no puede ser ni el gobierno, ni los dueños de las redes, ni ningún partido político, por ejemplo, sino que tiene que estar perfectamente normado y perfectamente establecido qué se vale y qué no se vale, con criterios de equidad, con criterios, digamos, de realmente proteger el derecho a la información, pero sin afectar derechos de terceros, sin incluir discursos al odio, también tratando de prevenir, por ejemplo, la información falsa, las calumnias, etcétera. En eso yo estoy de acuerdo. El avance que podría haber en el anuncio que ha hecho Ricardo Monreal sobre esta legislación es que el que fungiera como árbitro podría ser el IFT, porque recientemente vimos un discurso del gobierno en contra del IFT, diciendo que no sirvió para nada, que esas funciones las puede absorber perfectamente la Secretaría de Comunicaciones. Es decir, hubo un embate discursivo en los últimos días, semanas, contra varias instituciones autónomas, y lo hemos platicado también, entre ellas el IFT. Entonces la propuesta original del presidente fue, pues ¿para qué tenemos ese instituto que nada más absorbe recursos, que tiene personal que no se requiere estrictamente o que se puede reducir, y que esa función la cumpla en la Secretaría de Comunicaciones como antaño, sin entender que precisamente esas instituciones son parte de la democracia para que el gobierno no sea juez y parte en los diferentes litigios, en las diferentes controversias que hay en distintos temas. Bueno, pareciera que ahora, a raíz de esta normatividad de las redes, entendieron o ya vieron la utilidad que puede tener instituciones autónomas como el IFT. Entonces, en principio, la dejarían, lo cual es un avance. En principio la respetarían, digamos, su existencia por lo menos, por lo pronto. Aquí lo que tendríamos que tener cuidado es que, aunque existan esas instituciones, el gobierno no las colonice, no las subordine, no las absorba, porque esa posibilidad la hemos visto ya en varios países con tendencia autoritaria o autocrática, donde esas instituciones igual les permiten sobrevivir, pero las controlan. Se cortó.
Doctor Crespo. A ver, voy a hacer un corte y vuelvo con el doctor. Aprovecho para el corte pendiente. Vuelvo con el doctor José Antonio Crespo. Canceló María Dolores del Río de última hora. Qué extraño. Digo, no vaya a ser por el tema que se está tocando, ¿no? Y porque le pega a Morena. Pero, digo, estaba agendada María Dolores del Río. Pero bueno, vuelvo con el doctor. ¿Qué opina usted de lo que estamos viviendo? Volvemos. Nos fuimos al corte porque se cortó la llamada. Estamos hablando sobre la iniciativa de regular redes sociales. Después del doctor voy a poner el audio del senador Enrique Monreal, que es el que está proponiendo. Prácticamente nos decía Jacobo García del País de España, es eso, es decir, que el gobierno, lo central o medular u otros puntos, es que el gobierno federal decida a través, o bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones decida qué cuentas se van a cancelar o no, que sea la última instancia, que no decía Twitter, que no decía Facebook, que no decía YouTube, que no decía Instagram, WhatsApp ni ninguna red, qué cuentas va a cancelar, como fue con Donald Trump, que evocando el discurso de odio, la violencia que generó también 5 muertes, los dueños de las redes se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, te cancelamos la cuenta, presidente de Estados Unidos, que es un extremo, que es otra cosa que no hemos visto aquí. Yo lo que pregunto y cuestiono, pues ¿a qué le teme el gobierno? ¿Qué están pensando hacer para adelantarnos a este debate? El doctor José Antonio Crespo me decía el paralelismo interesante, me decía que él está de acuerdo en que no sean las redes las que deban definir qué debe pasar y no en las plataformas, pero también el riesgo es que se pueda regresar a los tiempos de cuando la Secretaría de Gobernación decía que se tenía que escuchar y que no, como en los 80s, 90s, recuerda usted aquel el PRI con muchos rasgos de ahora, pero el avance es que el gobierno respetaría al IFETEL, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lo quería desaparecer y quería que absorbiera las funciones la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también es una locura, y como que se quería que el INAI se fuera a la Secretaría de la Función Pública, son órganos autónomos, son otra cosa. Pero decía el doctor Crespo, ahí me quedé, doctor, se cortó la llamada, hay que tener cuidado que el gobierno no colonialice este instituto, es decir, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pasara a ser un órgano, se morenice, pues, vaya, doctor. Así es, por eso decía yo, en principio estoy de acuerdo con la regulación, pero a partir de una ley nacional, no de los criterios de los dueños de las redes, un criterio nacional que desde luego sea equitativo, desde luego que no sea faccioso, que sea razonable, que cuide al mismo tiempo la libertad de expresión, pero también que limite pues las mentiras, las calumnias y sobre todo el discurso de odio que solemos ver muchas veces en las redes. En eso estoy de acuerdo, siempre y cuando haya una autoridad realmente imparcial. En este caso está proponiendo el IFT, que bueno, que ya se quite la idea de quitarlo, de eliminarlo, pero sí se tiene que mantener la autonomía. Ahí es donde la sociedad tendría que tener mucho ojo vigilante para que efectivamente la integración de ese instituto responda a criterios de autonomía, que no respondan exclusivamente al gobierno, que haya realmente independencia de los miembros de ese instituto para que juzguen cuándo sí, cuándo no se debe de quitar, eliminar o limitar el contenido de las redes, pero sin una intención facciosa, ni en favor del gobierno, ni en favor de los partidos de oposición, sí, ni en favor de las propias empresas. Porque si vas a poner a un morenista de cepa, a un morenista que ha apoyado toda la vida el López Obradorismo, como presidente del IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues digo, es una extensión, va a ser una extensión del gobierno, si vas a desmembrarlo como está ahorita, ¿no? A eso o como ya lo vimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente pasó eso, pusieron una persona del partido, muy vinculada, muy leal a López Obrador, y pues ya se desvirtuó completamente lo que se había avanzado en esa comisión, pues ya quedó totalmente anulado. Ese es el temor que podríamos tener de que el IFT, que en principio me parece que está bien que sea el árbitro y quien aplique de alguna forma esa ley, que revise la aplicación adecuada de la ley, de la nueva ley, esté subordinada al Ejecutivo. Ese sería el único reparo que yo tendría, y se puede subsanar si hay la voluntad política para de veras darle autonomía a ese instituto. De lo contrario va a ser una simulación en la cual el gobierno va a decidir
qué se publica y qué no, qué se censura y qué no. Conclusión, doctor, entonces, veremos, el debate va empezando. Conclusión, la idea me parece adecuada, pero hay que revisar la ejecución para que no se desvirtúe. Muy bien, pues le estaremos en contacto como siempre, doctor. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Así lo dijo Ricardo Monreal al respecto. Adelante.